Nosotros conocemos el problema de fraude que usted como administrador de flota tiene y se lo solucionamos. Elimine la asignación de tarjetas plásticas a sus conductores y el mal uso que hacen de estas cuando se las prestan entre sí. Orion Fleet le brinda como medio de identificación del vehículo y pago un botón inteligente de acero, conocido como e-button, que se remacha a cada automotor y no se puede remover, mitigando el riesgo de que el medio de pago sea prestado entre conductores. Ya no más valeras de papel para consumo de combustible o productos de canastilla, vulnerables a falsificación y manipulación de montos y valores. Orion Fleet le brinda vales electrónicos que puede generar el administrador de la flota, emitiendo de manera segura tantos códigos o pines para consumo de combustible sean necesarios. No volverá a oír de conductores que tanquean menos de lo que deben tanquear. Reportan haber tanqueado más, pero en la realidad, al descompletar el combustible, recorren menos kilómetros de los que recorrerían si hubieran tanqueado la cantidad que reportaron haber consumido. Orion Fleet le brinda el histórico del odómetro de cada vehículo, permitiendo a la flota exportar a Excel esta información para ser analizada y contrastada contra el rendimiento del combustible surtido. Olvídese de conductores que compran recibos de venta de combustible y los presentan en la empresa flota como si fueran de su consumo, cuando realmente fueron adquiridos a isleros, que los han guardado de transacciones de venta de combustible anteriores o que los reimprimen. Orion Fleet genera recibos que imprimen fecha, hora, placa, productos y cantidades por cada transacción de venta, dejando igualmente el registro de esta información para ser consultada por la flota a través de Internet. En la estación, el sistema limita el número de reimpresiones que los isleros hacen de los recibos y permite parametrizar y controlar esta actividad por parte del administrador de las estaciones. En el tiquete reimpreso se incluye el número de copia y el usuario del islero que realizó la transacción. No volverá a verse obligado a pagar valores no provisionados a estaciones de servicio que acumulan consumos de los conductores de la flota por un monto superior al cupo que su flota solicitó. Orion Fleet realiza consulta en línea del cupo en el banco antes de realizar el despacho de combustible, de tal manera que nunca se excedan los cupos solicitados por la flota. Ya no más placas de los recibos que pueden ser manipuladas por el islero, bien sea porque la escribe en un talonario o la digita en el surtidor de forma manual, de tal modo que a un consumo diferente al realmente hecho se le pueda asignar fraudulentamente la placa del vehículo de una flota. Orion Fleet tiene el registro previo de la placa en el sistema central, de tal modo que es imposible la manipulación de este dato por parte de ninguna persona de la estación cuando se va a realizar una venta. Olvídese de conductores que tanquean otros vehículos diferentes al propio asignado, generando consumos que sin control exceden la propia capacidad del tanque, o de aquellos que incluso presentan recibos de consumo de combustible que sumados exceden sin explicación lógica dicha capacidad. Orion Fleet le permite crear restricciones de cantidad máxima de combustible que se puede surtir al vehículo en una fecha u horario determinado. No volverá a oír que los conductores llegan a tanquear a una estación y el islero no ha cerrado el surtidor la transacción anterior, porque intencionalmente no ha colgado la manguera de manera adecuada, y aunque muestra el tablero en ceros, el tanqueo al vehículo empieza en el monto en que quedó la anterior transacción, y al finalizar esta, aunque en apariencia se cierra por el valor solicitado, en realidad tiene el faltante que ya había sido tanqueado al vehículo anterior. Orion Fleet le obliga a colgar la manguera y por ende a terminar cualquier transacción que no sea cerrado, para poder iniciar una nueva operación de venta a una flota, la cual requiere la identificación del vehículo y el pago de lo consumido con la lectura del botón inteligente. Eliminará los casos en que el islero muestra que la pantalla está en cero, pero en un descuido del conductor, manipulando una tecla de control en el teclado del surtidor, muestra el valor de la anterior transacción, convenciendo al cliente que ese monto ya fue surtido. Orion Fleet genera recibos de flota diferentes a los que los demás clientes de la estación, los cuales adicionalmente tienen impresión de los datos de pago vinculados al producto financiero que usa la flota, por lo que para el islero es imposible imprimir un recibo a nombre del vehículo de la flota usando los datos de la transacción anterior. Con Orion Fleet, si no ha habido suministro, no ha habido transacción hacia el banco y tampoco ha existido cobro. La solución y el ahorro están a su alcance. Pregúntele a su banco por el producto para control de flotas Orion Fleet.